controversia ante el desescalamiento verbal propuesto por el presidente Juan Manuel Santos para referirse ahora a las FARC. En lugar de decirles estos bandidos narcotraficantes, terroristas, pues referirse a las FARC. Comenzar a desescalar el lenguaje, los ánimos. En la parte militar, eso lo estamos discutiendo con los nuevos comandantes. Las polémicas declaraciones fueron entregadas por el mandatario colombiano a nuestra directora Claudia Gurizati en una aguda entrevista sobre las dudas e incertidumbres que genera en Colombia el proceso de paz que desde hace 32 meses adelanta su gobierno con el grupo terrorista. Es decir, no decirles narcotraficantes, bueno, tienen negocio de narcotraficantes, no decirles criminales, cometen crímenes y atroces todos los días. ¿Cómo no llamarlo por su nombre? En lugar de estar insultándonos, aprendamos a referirnos a los otros con amabilidad, a respetar las diferencias. Eso es parte de la solución de este conflicto que hemos vivido durante 50 años. Paradójicamente, la propuesta presidencial es dada a conocer en momentos en que continúa la arremetida de las FARC y a pocos días de que inicie el cese al fuego unilateral que la organización criminal prometió desde el próximo 20 de julio. No demuestran ningún tipo de poder, solamente capacidad de destruir, y le hacen un daño muy grande a la construcción de la paz. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde orillas políticas diferentes y ángulos opuestos, los senadores Paloma Valencia y Armando Benedetti analizan y debaten sobre las respuestas que entregó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a las dudas e incertidumbres que genera el proceso de paz y que fueron planteadas en un respetuoso pero agudo diálogo por la directora de Noticias RCN y del programa La Noche, Claudia Gurizati. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, las reacciones que generó en diferentes sectores políticos y de opinión en Colombia, la entrevista que realizó nuestra directora Claudia Gurizati al presidente Juan Manuel Santos. El punto clave de esta noticia. El respetuoso y agudo diálogo tuvo lugar en momentos en que el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC enfrenta uno de sus momentos más determinantes. El próximo lunes iniciará el desescalamiento de las acciones militares contra el grupo criminal y ese mismo día las FARC iniciarán una tregua unilateral. Hoy vamos a analizar las principales respuestas que entregó el mandatario colombiano frente a las dudas e incertidumbres que rodean ese modelo de paz que negocia desde hace 32 meses con las FARC en La Habana, Cuba. Voy a saludar a nuestros invitados. En nuestros estudios se encuentra el senador colombiano del partido de la U, Armando Benedetti. Senador Benedetti, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación, saludarlo a usted y a los televidentes y a Paloma Valencia. Paloma Valencia, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático, nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Senadora, tenga usted la bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, a usted, al senador Benedetti y, por supuesto, a todos los televidentes. Senadora, ¿qué impresión le dejó a usted esa entrevista, estas respuestas que entregó el presidente Juan Manuel Santos frente a las dudas e incertidumbres que genera el proceso de paz? ¿Cuál es el futuro de estas negociaciones a juzgar por esas declaraciones que él entregó a nuestra directora Claudia Gurizati? Es una entrevista muy difícil para un país incendiado, un país donde hemos visto un plan pistola contra los militares y los policías, un país que ha visto derramarse el petróleo sobre los ecosistemas estratégicos de Colombia y del mundo, como es el Amazonas. Creo que un presidente que sale a defender a las FARC, que sale a proponer que lo que hay es que no insultarlas llamándolas terroristas, no insultarlas refiriéndose a los actos y a los crímenes que han venido cometiendo, pues es un presidente que no entiende en lo que está el país y lo que está viviendo la población colombiana al ver que las FARC siguen delinquiendo, siguen ejerciendo toda su violencia y que evidentemente este gobierno ha convertido la violencia en un mecanismo de extorsión. Las FARC querían el famoso cese bilateral y a través de la violencia sistemática, que han sido más de 47 los ataques terroristas de gran impacto que realizaron durante esta época, lograron que el gobierno estuviera defendiéndolos y que ahora incluso se hable de desescalamiento y de cese bilateral. Senador Armando Benedetti, ¿qué impresión a usted le dejaron esas respuestas que entregó el presidente Juan Manuel Santos? A ver, lo primero que hay que identificar o decirlo claramente
es que la entrevista es muy valiosa por la forma tan aguerrida como realmente preguntó y de forma respetuosa a Claudia Gurizati y al presidente cómo contestó también con mucha sinceridad ese tema. No era una entrevista fácil por todas las cosas que todos sabemos que se habían dicho, pero le insisto, a Claudia Gurizati le fue demasiado bien y al presidente también le fue bien. Son de las pocas entrevistas en las cuales yo he visto que se habló con sinceridad y de forma descarnada. Dicho esto, lo que queda clarísimo con todo lo que dijo el presidente de la República es que él no está defendiendo a la FARC, como dice Paloma, está defendiendo el proceso de paz para que no existan más muertos de lo que hay, de lo que hoy la gente se puede estar quejando. Y usted mostró, y esa entrevista mostró un presidente sólido, estadista, convencido de que hay que acabar la guerra, solidario con las víctimas, con el tema de la justicia, con los colombianos. O sea, da orgullo tener dentro de la presidencia de la República o como presidente de la República una persona que se mostró como la de ayer, una persona estadista, dedicado a hacer la paz, un proceso de paz, que es lo que se merece este país. Pues, senador Benedetti, vamos a comenzar a ver algunas de las principales respuestas, no sin antes invitar a ustedes, nuestros televidentes, a que participen de este tema el día de hoy, este tema de análisis que les hemos presentado. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen o que les quedó sobre el futuro del proceso de paz tras esta entrevista que realizó nuestra directora del programa La Noche, Claudia Gurizati, con el presidente Juan Manuel Santos? Yo los invito a que opinen a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a comenzar entonces este análisis escuchando precisamente algunos apartes de lo que le respondió el presidente Juan Manuel Santos a nuestra directora en esta entrevista, quien le preguntó sobre los alcances y el significado real que tiene en la práctica este desescalamiento de las acciones militares contra las FARC que comenzará este lunes, este 20 de julio, y que durará, según lo ha dicho el presidente, los próximos 4 meses. Veamos. Desescalar no es un cese al fuego bilateral. Eso hay que partir de esa base. Desescalar no es desproteger a los colombianos, todo lo contrario. En el acuerdo se hizo explícito que el gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas continuarían protegiendo a todos los colombianos en cada centímetro de nuestro territorio. O sea que los colombianos pueden sentirse absolutamente tranquilos que este desescalamiento para nada significa que van a estar desprotegidos. Y en esa, digámoslo de esa manera, bajada del fuego, de la candela, llevándolo a tierra, a los operativos militares, es decir, en este momento hablemos de las divisiones, de las brigadas móviles, de los batallones, de las estaciones de policía. ¿Qué significa para ese soldado o ese policía que tiene unas funciones muy específicas? Es decir, desde el 20 de julio, dentro de 5 días, ¿qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la orden para ellos? Lo primero, diría yo, que sería desescalar el lenguaje. Eso ha sucedido en muchos procesos en el mundo, en Salvador, en Sudáfrica, dejar la violencia verbal y comenzar a desescalar el lenguaje. Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, en lugar de decirles estos bandidos narcotraficantes, terroristas, pues referirse a las FARC, comenzar a desescalar el lenguaje, los ánimos. En la parte militar, eso lo estamos discutiendo con los nuevos comandantes. Vamos a ir vigilando el cumplimiento de las FARC, de su cese al fuego unilateral, y en virtud de ese cumplimiento y de la forma como se van a acelerar las negociaciones sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, y las negociaciones sobre los otros puntos que son muy, muy importantes, pues veremos qué tipo de medidas ya militares podremos tomar en la medida en que se vaya avanzando en el cumplimiento de lo que se acordó. Presidente, permítame hablar de ese punto, es decir, no decirles narcotraficantes, bueno, tienen negocio de narcotraficantes, no decirles criminales, cometen crímenes y atroces todos los días. ¿Cómo sí, no llamarlo por su nombre? Pero, Claudia, yo lo que quiero es terminar este conflicto. Y una de las formas de terminar cualquier conflicto, bien sea el de uno con su señora, con su marido, en cualquier, es comenzar a aprender a reconciliarse, a perdonarse. Y una de las formas de dar el primer paso es refiriéndose al contrario en una forma menos agresiva. Yo creo que eso es normal. Yo creo que eso sería
bueno para todos los colombianos, no solamente este conflicto entre las FARC y el Estado colombiano, sino en todo sentido, que en lugar de estar insultándonos, aprendamos a referirnos a los otros con amabilidad, a respetar las diferencias. Eso es parte de la solución de este conflicto que hemos vivido durante 50 años. Ya regresamos con La Noche.